Gracia y paz, amados hermanos. Yo no sabía que con el tema del ayuno de Daniel había una moda tan grande dentro de las iglesias. Sin embargo, en los últimos días me han llegado varios correos preguntándome qué opino yo sobre la práctica del ayuno de Daniel en las iglesias. Es bien sabido que algunas iglesias, usualmente de corriente carismática, suelen llevar esa práctica a los miembros de sus congregaciones, el establecer un tiempo en el que llaman ayuno de Daniel. Y yo querría comentar algunas cosas sobre esto de modo sencillo. No lo hago para ofender a nadie y tampoco digo que lo que estén haciendo sea malo en sí mismo, pero me gustaría ofrecer algunos pensamientos a la luz de esa práctica. En primer lugar, no podemos considerar que hay algún poder específico a la hora de hacer el ayuno de Daniel. Incluso actores conocidos como Chris Pratt han hecho esa práctica y él hablaba de que él tomó como ejemplo lo que ese personaje bíblico había hecho para él hacer ese tipo de ayuno en su vida. Él lo hacía de modo saludable, buscando una buena alimentación, lo tomó como una dieta detox, desintoxicante. Así que no hay ningún poder especial a la hora de practicar ese tipo de ayuno. Número 2. A lo largo de la Biblia hay varios tipos de ayuno. No solo Daniel ayunó, el propio Señor Jesús también ayunó y vemos otras personas y personajes en la Biblia ayunando en algún momento. Nínive ayunó, por ejemplo, toda la ciudad proclamaron el ayuno más grande de la historia cuando el mensaje de juicio les llegó y Nínive, arrepentida y buscando la misericordia de Dios, puso a ayunar incluso a los animales. No por eso veo a las iglesias diciendo ahora vamos a hacer el mes del ayuno de Nínive y van a ayunar los niños, van a ayunar los perros, los gatos y las mascotas. Mucha gente debe entender que alguien ayunara en la Biblia o que se hiciera un tipo de ayuno en las Escrituras no significa que sean los modelos de ayuno que deben seguirse. No significa que debamos imitar esos ayunos. No significa que porque nosotros hagamos el mismo ayuno que hizo Daniel en sus circunstancias, nosotros vayamos a ser como Daniel en todas las áreas de nuestra vida. Eso no es lo que significa. La Escritura no refleja los ayunos para decir, ahora vosotros debéis imitar los ayunos de esos personajes o los ayunos de esas ciudades. No es así. Daniel muestra más de un ayuno incluso. Vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 1, cuando Daniel no quiere comer ningún alimento de lo que les traen de los manjares de palacio y él se limita a comer legumbres y beber agua. Y está ahí con sus amigos en palacio y simplemente el Señor le muestra gracia. Las condiciones físicas de Daniel y sus amigos solo con ese alimento están muy bien y así el Señor muestra gracia sobre su vida. Pero no ven que esté ayunando por ninguna cosa en particular, más bien no quería contaminarse con los alimentos y los manjares de palacio, posiblemente porque sabía que eran sacrificados a los ídolos. También, por ejemplo, en Daniel capítulo 10 vemos que había un tiempo donde Daniel estuvo durante 3 semanas, concretamente 21 días, absteniéndose de alimentos que él llama como más buenos, más delicados. Él dice que se abstiene de carne, que se abstiene de vino, incluso que se abstiene de ungüento para su cuerpo, y eso lo hace durante 3 semanas, tanto que la palabra que aparece ahí no es tanto ayuno, sino que en las mayorías de traducciones aparece una palabra como un duelo o como un tiempo así de batalla personal. Pero porque Daniel haya hecho esas cosas no significa que ahora nosotros tengamos que hacer el ayuno de Daniel, el ayuno de Jesús, el ayuno de Nínive, y empezar a imitar ciertos ayunos. Lo que la Biblia nos enseña es que en ciertas circunstancias determinadas, como lo de Nínive, viendo el juicio de Dios venir sobre ellos, Daniel buscando el favor de Dios en alguna situación muy difícil, muy dura, o momentos de mucho pecado de la nación, ahí vemos aplicando sus propios ayunos bajo la dirección personal del Señor. Pero nadie debería empezar a hacer del ayuno algo místico, como diciendo, si yo hago este ayuno me pasará esto, si yo hago el ayuno de Daniel me pasará esto, y si yo hago el ayuno de Jesús me pasará aquello, y si yo hago el ayuno de Nínive me pasará aquello. No es así. No le coloquen unos poderes especiales a esos ayunos de los que la Biblia no habla.
Yo soy una persona que creo que sí, que el ayuno es una práctica incluso cristiana. El propio Señor Jesús dijo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. ¿Qué hacían los hipócritas? Pues ellos mostraban muchas veces su cara demacrada en medio de las plazas y venían con mala cara, sucios. ¿Qué pasa? No, es que estoy ayunando, estoy ayunando. Es como mucha gente que dice que está en ayuno y se va a una comida de la iglesia. La gente comiendo y él ahí sentado. Hermano, no comes, no. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no quieres comer? Es que yo estoy ayunando. ¿Y qué haces en una comida si tú estás ayunando? ¿Quieres avergonzarnos? ¿Sentirte más espiritual? ¿Qué haces aquí? Si estás ayunando, teóricamente deberías estar orando, buscando la presencia del Señor. ¿Qué estás haciendo aquí de charla y simplemente con un vaso de agua? Esa es la hipocresía de muchos ayunos. Entonces, amados hermanos, el Señor nos pedía que no fuéramos hipócritas cuando hiciéramos nuestros ayunos. ¿Hay motivos lícitos? Creo que sí. Hice un vídeo que está en el canal sobre ello y creo que hay motivos totalmente lícitos. Incluso considero que cuando Jesús dice cuando ayunéis, Él da por hecho que sus discípulos van a ayunar. Así que no considero que sea una práctica pasada o del pueblo judío, sino que Jesús se lo dice a sus discípulos, pero para que lo hagan de la manera correcta y con el corazón y la intención adecuada. ¿Cuál es mi pensamiento sobre el hecho del ayuno de Daniel? Si le están colocando un propósito, un poder, o si tú lo haces, Dios te dará victoria ahí, si tú lo haces, Dios te dará victoria ahí, considerar que por hacer el ayuno de Daniel, imitar el ayuno de ese hombre de Dios, imitar el mismo ayuno que él hizo, tú vas a obtener una recompensa, una bendición, una victoria, eso no lo enseña la Biblia. Porque entonces imita al de Jesús, no imites al de Daniel, imita al de Cristo, imita al de Jesús. ¿No nos dice la Biblia que nosotros somos llamados a seguir sus pisadas, a imitar al Señor? Pues imita el ayuno de Jesús, no imites el ayuno de Daniel. ¿Y por qué no imitas el de Nínive? Porque se ha hecho una corriente sobre el ayuno de Daniel y cómo Daniel halló favor delante de los ojos de Dios. Miren, realmente el ayuno nunca debería hacerse solamente para buscar panes y peces. Debería ser otros propósitos, porque si tú ves en la Biblia, te verás que normalmente hay una serie de propósitos que envuelven los ayunos. Te animo a estudiar más a fondo sobre el ayuno, a no mistificar la práctica del ayuno, a no pensar que por imitar el ayuno de Daniel a ti Dios te va a dar algo, y simplemente entender qué es el ayuno, para qué ayunamos, y hacerlo cuando tú consideres oportuno, guiado por el Señor y de la manera oportuna. No significa que tienes que abstenerte de la carne. A lo mejor decides abstenerte también de las legumbres y simplemente ayunar totalmente, sin comer, sin beber, un día, 2 días, porque la Biblia muestra diferentes tipos de ayuno, totales, parciales, de diferentes tiempos. Entonces, no creas que por imitar el de un personaje en particular te va a regalar Dios algo en concreto, o sobre todo, cuidado con esos temas que ya parecen hechicería. Coloca tu propósito, tu matrimonio, la conversión de tu marido, la salvación de tu hijo, una casa nueva, un trabajo, y ahora haz el ayuno de Daniel, 21 días, y Dios te dará la victoria. Cuidado. Porque entonces toda nuestra familia sería salva a través de un ayuno. Entonces la salvación no es gracia de Dios, es respuesta a nuestros ayunos. Entonces la salvación depende de nuestros ayunos y no de la obra de Dios. Hay que estudiar más sobre el ayuno y no porque una iglesia hace algo, simplemente decir, pues yo me meto en ese ayuno. Entended el ayuno. Yo no veo que esté mal que una iglesia quede para ayunar. No veo que esté mal que una iglesia proclame ayuno. No veo que una iglesia lo haga conjuntamente. Nínive lo hizo así. Nínive llamó al pueblo a ayunar. Entonces no veo que esté mal que una iglesia lo haga, pero teniendo un concepto claro de qué es el ayuno y para qué estamos ayunando en cada caso. Les dejo este vídeo, espero que les sirva, que no se me enfade nadie que haya hecho el ayuno de Daniel, porque si quieres hacerlo, pero al menos entiende algunas cosas sobre eso. No vaya a ser que también lo estés haciendo y solo estés pasando hambre, porque no estés entendiendo ni siquiera la práctica en sí mismo.